Antes de compartir algunas reflexiones, quisiera expresar mi gratitud a Su Eminencia, el Metropolita Policarpos, representante del Patriarcado Ecuménico, a Su Gracia Ian Ernest, representante personal del Arzobispo de Canterbury en Roma, y a los representantes de las otras comunidades cristianas presentes. Y gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, por haber venido a rezar. Saludo en particular a los estudiantes, los del Ecumenical Institute of Bossey, que profundizan el conocimiento de la Iglesia Católica. A los anglicanos del Nashotah College de los Estados Unidos de América, a los ortodoxos y ortodoxos orientales que estudian con becas concedidas por el Comité para la Colaboración Cultural con las Iglesias Ortodoxas. Acojamos el apremiante deseo de Jesús, que quiere que todos seamos uno, y con su gracia caminemos hacia la unidad plena. En este camino nos ayudan los magos. Contemplemos esta tarde su itinerario, que consta de 3 etapas. Comienza en Oriente, pasa por Jerusalén y por último llega a Belén. Antes que nada, los magos salen del Oriente, porque desde allí ven aparecer la estrella. Inician su viaje en Oriente, que es de donde sale el sol, pero van en busca de una luz más grande. Estos sabios no se conforman con sus conocimientos y sus tradiciones, sino que desean algo más. Por eso afrontan un viaje arriesgado, impulsados por la inquietud de la búsqueda de Dios. Queridos hermanos y hermanas, sigamos también nosotros la estrella de Jesús. No nos dejemos deslumbrar por los resplandores del mundo, estrellas esplendentes pero fugaces. No sigamos las modas del momento, meteoros que se apagan. No caigamos en la tentación de brillar con la luz propia, o sea, de encerrarnos en nuestro grupo y salvaguardarnos a nosotros mismos. Que nuestra mirada esté fija en el cielo, en Cristo, en la estrella de Jesús. Sigámoslo a Él, a su Evangelio y a su invitación a la unidad, sin preocuparnos de lo largo y difícil que será el camino para alcanzarla plenamente. No olvidemos que mirando a la luz, la Iglesia, nuestra Iglesia, el camino de la unidad continúa siendo un misterio. Anhelemos y caminemos juntos, apoyándonos recíprocamente, como lo hicieron los magos. La tradición muchas veces nos ha descrito con vestidos con trajes diferentes para simbolizar pueblos diversos. En los magos podemos ver reflejadas nuestras diferencias, las distintas tradiciones y experiencias cristianas, pero también nuestra unidad que nace del mismo deseo, mirar al cielo y caminar juntos en la tierra. Caminar. El Oriente nos hace pensar también en los cristianos que viven en varias regiones diezmadas por la guerra y la violencia. Es precisamente el Consejo de las Iglesias de Oriente Medio el que ha preparado los subsidios para esta semana de oración. Estos hermanos y hermanas nuestros tienen muchos desafíos difíciles que afrontar y sin embargo con su testimonio nos dan esperanza. Nos recuerdan que la estrella de Cristo sigue brillando en las tinieblas y no se apaga, que el Señor desde lo alto acompaña y alimenta nuestros pasos. Alrededor de Él en el cielo brillan juntos, sin distinciones de confesión, muchísimos mártires que nos indican
a quienes estamos en la tierra un camino preciso, el de la unidad. De Oriente los magos llegan a Jerusalén con el deseo de Dios en el corazón, diciendo: vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Pero de su deseo por el cielo son llevados de regreso a la dura realidad de la tierra. Al oír esto, afirma el Evangelio, el rey Herodes se alarmó y con él toda Jerusalén. En la ciudad santa, los magos, en vez de ver reflejada la luz de la estrella, experimentan la resistencia de las fuerzas oscuras del mundo. No es solo Herodes el que se siente amenazado por la novedad de una realeza distinta de la corrompida por el poder mundano. Es toda Jerusalén la que se turba por el anuncio de los magos. Incluso en nuestro camino hacia la unidad podemos estancarnos por la misma razón que paralizó a aquella gente: la conmoción, el miedo. Es el temor a la novedad que sacude los hábitos y las seguridades adquiridas. Es el miedo a que el otro desestabilice y del que el Señor resucitado quiere liberarnos. Dejemos pues resonar en nuestro camino de comunión su exhortación pascual: no teman. No temamos anteponer al hermano a nuestros miedos, porque el Señor quiere que confiemos los unos en los otros y que caminemos juntos, a pesar de nuestras debilidades y nuestros pecados, a pesar de los errores del pasado y las heridas recíprocas. El evento de los magos también nos anima a esto. En Jerusalén, lugar de decepción y de oposición, justo donde la vía indica por el cielo parece estrellarse contra los muros levantados por los hombres, ahí se descubre. Y son los sacerdotes y los escribas quienes, escrutando las escrituras, dan la indicación. Los magos encuentran a Jesús no solo gracias a la estrella, que entre tanto había desaparecido, sino también a la palabra de Dios. Tampoco nosotros los cristianos podemos llegar al Señor sin su palabra viva y eficaz. Esa fue dada a todo el pueblo de Dios para ser recibida, para orar con ella y meditada juntas. A todo el pueblo de Dios. Acerquémonos pues a Jesús por medio de su palabra, pero acerquémonos también a nuestros hermanos por medio de la palabra de Jesús. Así su estrella surgirá de nuevo en nuestro camino y nos dará alegría. Esto es lo que sucedió a los magos cuando llegaron a su última etapa, Belén. Allí entran en la casa, se postran y adoran al niño. Así se concluye su viaje, juntos en la misma casa en adoración. De este modo los magos anticipan a los discípulos de Jesús, que aún diversos pero unidos, al final del Evangelio, se postran delante del resucitado en el monte de Galilea. Se convierten así en un signo profético para nosotros, que anhelamos al Señor, que somos compañeros de viaje por los caminos del mundo y buscadores de los signos de Dios en la historia a través de la Sagrada Escritura. Hermanos y hermanas, también para nosotros, la unidad plena en la misma casa no puede estar y no se puede realizar si no adoramos al Señor. Queridos hermanos y hermanas, la etapa decisiva del camino hacia la plena comunión requiere de una oración más intensa. Necesita la adoración, requiere la adoración de Dios. Los magos nos recuerdan entonces que para adorar hay un paso que dar. Es necesario postrarse. Este es el camino, abajarnos, dejar de lado nuestras pretensiones y poner al Señor en el centro. ¿Cuántas veces el orgullo ha sido el verdadero obstáculo para la comunión?
Los magos tuvieron el valor de dejar en casa prestigio y reputación para bajarse en la pobre casita de Belén. Fue así como se llenaron de una inmensa alegría, dice el Evangelio. A bajarse, dejar, simplificar. Pidamos a Dios en esta tarde que nos conceda esta valentía, la valentía de la humildad, el único camino para llegar a adorar a Dios en la misma casa y en torno al mismo altar. En Belén, después de postrarse en adoración, los magos abren sus cofres y ofrecen oro, incienso y mirra. Esto nos recuerda que solo después de haber orado juntos, que solo ante Dios y bajo su luz, nos damos realmente cuenta de los tesoros que cada uno posee. Pero son tesoros que pertenecen a todos, que deben ser ofrecidos y compartidos. Son en efecto dones que el Espíritu Santo destina para el bien común, para la edificación y la unidad de su pueblo. Y esto lo constatamos cuando rezamos, pero también cuando servimos. Cuando damos a quien tiene necesidad, se lo estamos dando a Jesús, que se identifica con los pobres y los marginados. Y es Él quien nos une los unos a los otros. Los dones de los magos simbolizan lo que el Señor quiere recibir de nosotros. A Dios hay que ofrecerle el oro, el elemento más valioso, es decir, se le da en primer lugar a Él, a quien debemos mirar, no a nosotros, a su voluntad, no a la nuestra, a sus caminos, no a los nuestros. Y si el Señor está realmente en el primer lugar, entonces nuestras opciones, incluso las eclesiásticas, ya no pueden basarse en las políticas del mundo, sino en los deseos de Dios. Después está el incienso, que nos recuerda la importancia de la oración, que sube a Dios como un perfume agradable. No nos cansemos de rezar los unos por los otros y los unos con los otros. Y por último, la mirra, que será usada para honrar el cuerpo de Jesús depuesto de la cruz. Nos recuerda la necesidad de cuidar la carne sufriente del Señor, desgarrada en los miembros de los pobres. Sirvamos a los necesitados, sirvamos juntos a Jesús sufriente. Queridos hermanos y hermanas, sigamos las indicaciones de los magos para nuestro camino y actuemos como ellos, que para regresar a casa tomaron otro camino. Sí, como Saulo, antes de encontrarse con Cristo, también nosotros necesitamos cambiar de ruta, cambiar de camino, invertir el rumbo de nuestros hábitos y de nuestros intereses para encontrar la senda que el Señor nos muestra, el camino de la humildad, de la fraternidad, de la adoración. Te pedimos, Señor, que nos concedas el valor de cambiar camino, de convertirnos, de seguir tu voluntad y no nuestras conveniencias, de ir hacia adelante juntos, hacia ti, que con tu Espíritu quieres que todos seamos una sola cosa. Amén. Con esta pequeña